Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para esas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de ir a nuestra programación habitual, queremos reiterar una vez más nuestra invitación al primer congreso de Busco en ti en Ciudad de México. Tiempo corre, estamos a 5 semanas ya de este evento, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México, tu identidad cuenta. Algo indispensable para los cristianos, creyentes, pues este es un regalo que el Padre nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Que lo descubramos o que no lo descubramos depende de nosotros. Pone todos los medios a nuestro alrededor, pone las personas a nuestro alrededor, así que lo único que nos queda es atender esos llamados, estar hambrientos y sedientos de la palabra, y es allí donde Él va a hacer la obra en cada uno de nosotros. No importa si no nos valoramos nosotros mismos, Él nos valora, Él sabe quiénes somos, sabe lo que necesitamos, sabe dónde estamos, nos puso en un sitio estratégico porque somos parte de esa familia divina, somos parte de esa estrategia que Él ha creado para cada una de las personas que lo escuchan y que quieren entender este problemita que llamamos nosotros de la identidad. Digo problemita porque si no la tenemos, nos saca realmente del contexto de lo que nosotros somos. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México, allí nos veremos. Toda la información está en nuestras redes sociales. El formulario de inscripción también está allí, así que si tienes alguna duda, comunícate con cualquiera de los colaboradores de Busca en Ti y allí vas a encontrar la respuesta acertada. Bueno, le damos la bienvenida al pastor Boris Gutiérrez. ¿Cómo estamos hoy? Hola Jorge, bien, gracias a Dios. Hoy sacándole el jugo al día festivo, muchas cosas en la casa que hacer, entonces aproveché el tiempo y hice todo lo que se pudo hacer dentro del hogar y ahora aquí con ustedes en la radio. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de entrar en sus hogares. En este momento estoy enviando el link a los hermanos para que nos apoyen con su asistencia. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una palabra que a mí me ha bendecido mucho entenderla en el contexto y entender también la posición donde debemos estar generalmente y la actitud que debemos tener y el deseo de oír la voz de Dios y luego obedecerla. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 21. El título que le pusieron ahí es la entrada triunfal de Jerusalén, en Jerusalén. Recuerden que Jesús ha estado anunciando su muerte ya varias veces en el libro de Mateo, y este es el día que él entra a Jerusalén. Entonces dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis a una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, sobre hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. El tiempo de la palabra es muy importante. Recordemos que la Biblia fue escrita en hebreo, un tanto en arameo, muy poco, y en griego. Entonces, estos dos idiomas son bastante ricos y yo creo que por esa razón Dios eligió que la Biblia se haya escrito en esos dos idiomas. Entonces, el orden gramatical y los tiempos de las palabras son muy importantes porque está transmitiendo unas verdades. En este caso, el tiempo de la palabra, cuando se escribe en el griego, la palabra y los discípulos fueron,
está en tiempo pasivo. ¿Por qué? Porque no fue una iniciativa de ellos, no fue que nació de ellos. Ellos estaban ahí quietos, escuchando a Jesús, viendo desarrollar las cosas que estaban sucediendo, y de pronto Jesús les da una orden, les dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Entonces, ¿qué fue lo que provocó que esos dos discípulos se pusieran en marcha y obedecieran y fueron a buscar el pollino y el asna para traerlo al Señor? O sea, ¿qué fue lo que les impulsó? ¿Qué fue lo que les motivó? No fue algo de su voluntad. Por eso es que la palabra en el griego está escrito en el tiempo pasivo. Eso quiere decir que algo externo, en este caso, hizo que esto sucediera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que los discípulos se pusieran en pie o si ya estaban en pie, obedecieran a esta orden? Pues escucharon la voz de su Señor. Ese es el punto. Y yo creo, en mi perspectiva de cómo veo las cosas, me atrevo a decir que la mayoría de nosotros no estamos ni siquiera dispuestos a pasar un tiempo en silencio en la presencia de Dios para oír su voz. Casi siempre estamos más prestos para hablar, más prestos y ahora qué hay que hacer, y nos levantamos y a veces somos trabajólicos y hacemos esto y hacemos el otro y vamos para allá y corre para allá. Y a veces queremos ser los salvadores del mundo, queremos salvar este mundo y todos los problemas que vemos en nuestro caminar queremos resolverlos. Pero aquí la palabra nos muestra que la actitud de los discípulos estaba en un tiempo pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Según lo que yo entiendo de la palabra. Justamente estamos estudiando el libro de Efesios y estamos leyendo el libro de Sentaos, andad y estad firmes, del hermano Ni. El autor es el hermano Ni. Y él nos enseña a través del libro que la vida cristiana no empieza andando, no empieza caminando, sino empieza sentándonos. O sea, él dice, debemos aprender a sentarnos antes de caminar. Pero la verdad, debemos reconocer, es que nosotros queremos caminar antes de sentarnos. Queremos hacer, queremos ir, queremos desarrollar. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer es aprender a sentarse. ¿Qué quiere decir sentarse? Esto me hace recuerdo mucho a la historia de Marta y de María. Jesús llegó a la casa de Marta y María y Marta se afanó porque llegó su maestro, su Señor, a su casa y ella estaba con un deseo profundo, vamos a decirlo honesto, porque la palabra no dice nada si era honesto o deshonesto. Entonces, creo que lo mejor es suponer que fue honesto, un deseo honesto de querer hacer algo para su maestro, hacer algo para el Señor Jesús, porque había llegado a su casa. Y entonces se puso a preparar algo, entró a la cocina y empezó a hacer algo. Pero ella de lejos veía a María que ella no estaba haciendo nada, estaba sentada a los pies del Señor. Y ella le dijo, Señor, ¿no te da nada que yo esté aquí trabajando mientras mi hermana está sentada? Y se nota en el contexto la molestia de María. Y va y se queja al Señor, y luego le termina dando una orden a Jesús. Dile pues que me ayude. Y es un helado caliente, porque primero dice Señor, lo reconoce como su Señor, y Señor es el dueño absoluto de mi vida. Él es el que da órdenes y yo soy el que obedezco. En realidad, esa es la vida cristiana. Él es el que da órdenes y yo soy el que obedezco. Pero cuando estamos andando en nuestra carne y estamos afanados y turbados en muchas cosas, perdemos el filo de las cosas.
Entonces terminamos diciendo, Señor, dile a mi hermana, dándole órdenes al Señor Jesús. Porque perdemos la noción, perdemos el horizonte, perdemos el filo, perdemos el tino, perdemos la brújula, perdemos el enfoque cuando andamos turbados y metidos en muchas cosas, tratando de hacer muchas cosas. Y al final terminamos haciendo nada. ¿Sí? Entonces el tiempo de la palabra es muy importante para entender que los discípulos no estaban ahí serviciales, en una actitud de servilismo. No, yo creo que el servilismo es un pecado. Yo creo que el servilismo está ligado al afán. Yo creo que el cristiano tiene que estar en un tiempo pasivo, estar quieto en la presencia de Dios hasta que oiga la voz de Dios, para que eso lo active, para que la voz de Dios lo active y obedezca y haga lo que su maestro le pide hacer. Lamentablemente nosotros hacemos las cosas a veces sin ton ni son. Queremos hacer todo. Pero yo creo que no tenemos que hacer todo. Yo creo que tenemos que hacer aquello que Dios nos manda hacer. Obviamente hay cosas implícitas en la Biblia que hay que hacerlas, como evangelizar, como predicar la palabra, como orar, como ayunar, como leer la Biblia, etcétera. Eso está implícito y no necesitas que Dios te esté diciendo lee, evangeliza, ora, ¿no? Es una voluntad de Dios que nosotros ya sabemos y tenemos que hacerla. Pero para movernos todos los días, para movernos durante años, para tener un ministerio, para movernos de un lugar a otro, es muy sabio escuchar la voz de Dios. Es muy sabio saber qué es lo que Dios quiere que estudie, por ejemplo. Pero la mayoría de los jóvenes se inscriben a la universidad y dicen, yo creo que voy a estudiar arquitectura. Y luego van donde Dios, van al Padre y le dicen, Señor, bendíceme, por favor. Tú sabes que ya me inscribí en la carrera de arquitectura, ahora por favor, bendíceme. Señor, dame sabiduría para poder entender la materia. Más o menos, eso resume la vida de muchos jóvenes, que en realidad terminan haciendo lo que ellos creen que hay que hacer en esas decisiones tan importantes y no preguntan a Dios. Y no le preguntan, Señor, ¿tú qué quieres que estudie? ¿Quieres que estudie? Probablemente Dios te diga que no. Conozco muchos testimonios de que Dios les ha dicho que no. Y no me puedes decir que eso no puede pasar. Claro que puede pasar. Pedro, Juan, Jacob estaban pescando, eran pescadores. Y Dios les dijo, dejen todo eso, vengan y sígueme. Dios puede pedirte cosas que según tu lógica, no es lógico que Dios me pida eso. No es lógico que Dios me pida en mi trabajo que entregue todo y me quede sin hacer nada y que ahora le siga. Pucha, eso no es potable, pero con Dios es potable, con Dios sí es posible. Conozco muchos testimonios, como lo dije, de personas que fueron y le preguntaron a Dios, Señor, ¿tú qué quieres que haga? Y Dios los envió de misioneros. Dios les dijo que se metieran a estudiar en un instituto bíblico porque Dios los quería usar como evangelistas, como pastores. Yo conozco muchos testimonios de esos. Y esos jóvenes decían, pero Señor, yo quería estudiar tal cosa. Bueno, si realmente quieres saber mi voluntad, yo quiero que hagas esto. Y estos jóvenes que han obedecido, pues ahí están realizados, sirviendo a Dios. ¿Con quién me voy a casar? Buena pregunta, ¿no? Señor, ¿es esta? ¿O yo ya lo decidí? ¿Me entienden? Hay cosas tan importantes en la vida que nosotros tomamos la decisión. Pero yo creo que el cristiano tiene que estar en un modo pasivo. En un modo donde solo la voz de Dios lo active para hacer las cosas según el parecer de Dios y la voluntad de Dios. Vamos a ver qué fue lo que pasó después que ellos oyeron la voz de Dios. Y los discípulos fueron, después de oír su voz, la voz del Señor, fueron e hicieron como Jesús les mandó. Esa es la idea. Entonces, después de oír la voz de Dios, no cuestionaron, no dijeron nada y sencillamente obedecieron.
Ahora, imagínense la orden que Jesús les da. No era lógico, no era normal, no era relativamente, no era fácil tampoco. Les dice, vayan y tráigame el pollino que está atado. El primer pollino que ustedes vean que está atado, ese me lo traen. ¿Cómo así? Pero ellos no cuestionaron, ¿se dan cuenta? No cuestionaron. Ellos estaban dispuestos a obedecer. Ellos confiaban en su Señor. Pero tenían que ir a otro lugar a buscar un pollino y una asna, desatarlo, porque se supone que estaba atado. Y si el dueño les pregunta, oye, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Me están robando el pollino o qué? No, si algo pasa, díganle, el Señor lo requiere, el Señor lo necesita. Y ya. No es fácil, ¿no? Pero ellos obedecieron e hicieron tal como su Señor les había mandado. Y esa es la idea, Maja. Yo creo que este pasaje resume la actitud que debiéramos tener nosotros, los cristianos, como hijos de Dios. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Ahora, podían haber traído el pollino y el asno y ya hubieran obedecido. Y ya, Jesús no hubiera cuestionado eso porque sencillamente eso fue lo que les dijo que hiciera y eso fue lo que hicieron. Pero aparte de eso, hicieron algo más. Hicieron algo más que solo el solo hecho de obedecer al pie de la letra lo que les había pedido el Señor. Quisieron honrar a su maestro. Dijeron, el Señor va a montar ese pollino y no es bueno que monte sobre el animal. Vamos a poner nuestros mantos. Y esa actitud de sacárselos sus mantos y poner sobre el pollino para que su maestro se siente, para que su Señor se siente, es una actitud, perdón, de honrar a su Señor. O sea que yo pienso que no es solo hacer lo que Jesús nos manda, sino ponerle excelencia, ponerle el toque, ponerle el toque, sí, el toque para que realmente la gloria y la honra sea para nuestro Señor. ¿Cuán fácilmente nosotros nos perdemos en el activismo? ¿Cuán fácilmente? Y la palabra de Dios nos muestra que debemos aprender a sentarnos. A sentarnos primeramente en lugares celestiales juntamente con Él, porque el sentarse quiere decir que la obra ya ha sido terminada. Hoy yo trabajé todo el día, desde la mañana, y terminé tipo 4 de la tarde, y obviamente cansado, me fui a bañar y aquí estoy sentado, descansando. Eso es. Y la palabra de Dios nos muestra que el día de reposo, el día de descanso es nuestro Señor Jesucristo. Y Él, terminando la obra, dice la palabra, ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir? ¿Que está sentado por toda la eternidad? No, el sentarse quiere decir que Él ya terminó la obra. Ya terminó la obra. Y el día de reposo tiene un nombre, se llama Jesús. Y la palabra de Dios nos muestra que nosotros tenemos que cesar de obrar en nuestras fuerzas para nuestro Señor. ¿Qué les parece? Entonces, esa palabra sí tiene sentido, mucho sentido. Porque nuestro corazón tiene que estar en reposo, en quietud, disfrutando de la presencia de Dios, aprendiendo a amar su presencia de Dios, la presencia de Dios, aprendiendo a oír su voz y obedecerla. Y a ponerle un toque ahí de excelencia a las cosas que hacemos para que la gloria y la honra sea de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea. Entonces, el tiempo de las palabras que están escritas en la Biblia es muy importante entender. Ahora, tú me dirás, Boris, ¿tú sabes el griego? ¿Tú sabes el hebreo? No, pero con tanta tecnología que tenemos ahora, ya podemos ser recursivos y encontrar mucho material para tener un mejor estudio
de la palabra para poder entender mucho mejor las escrituras. Porque Jesús dijo, ni una iota, ni una tilde pasará, cielo y tierra pasará, pero mi palabra se cumplirá, mi palabra no pasará. Nada dejará de ser, todo lo que estaba escrito así será. Entonces, la gramática, el tiempo de las palabras, las comas, las iotas, las tildes, todo tiene que ver con la realidad para poder entender perfectamente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. O sea que te invito en esta tarde, querido hermano, a reposar, a descansar, a parar. A veces somos muy trabajólicos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y a veces ni sabemos para qué estamos haciendo las cosas. Voy a contar la historia de dos albañiles porque refleja mucho lo que estoy queriendo decir. Eran dos albañiles, los dos estaban haciendo al mismo tiempo la misma cosa. Uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y los dos ponían ladrillo, ponían el cemento primero, luego el ladrillo, luego golpeaban el ladrillo y luego pasaban la plomada y ponían una tira y para que todo quede recto y alineado. Bien, trabajo bien hecho. Y otras cogían el cemento, ponían el cemento encima del otro ladrillo, cogían un ladrillo, ponían encima, golpeaban y pasaban la plomada, pasaban la pita que alinea la pila de ladrillos, y una vez que se cercioraban que estaba todo bien, entonces volvía y hacían lo mismo. Entonces un señor se acerca y les dice, ¿y ustedes qué hacen? El de la izquierda le contesta, ¿no ve qué es lo que estamos trabajando? Estamos poniendo ladrillos, estamos pegando ladrillos. Y le contesta todo enfadado, todo enojado, aburrido, como que ya estaba cansado de hacer lo mismo. En cambio, el otro le contesta y le dice, estamos trabajando, estamos levantando una hermosa iglesia y aquí en este lugar va a quedar unos ventanales hermosos y por allí va a terminar una cúpula y arriba de eso vamos a poner una cruz y aquí va a ser la puerta y aquí vienen dos claraboyas, estas son las ventanas y aquí va a quedar la parte del jardín. O sea que el hombre estaba absolutamente, totalmente contrario al otro, al de la izquierda. ¿Sí? Lo digo al de la izquierda con mucha intención. Entonces, ¿por qué? El de la izquierda solamente estaba poniendo ladrillo y eso era todo y estaba aburrido y no le interesaba. En cambio, el que estaba al lado derecho, él sí sabía lo que hacía. Él sí estaba contento y feliz porque no solamente estaba pegando ladrillos, sino que estaba haciendo algo más que pegar ladrillos. Y yo creo que esa es la actitud que tiene que haber en nuestro corazón cuando entendemos y sabemos qué es lo que Dios quiere. Entonces vamos y lo hacemos con alegría, con gozo y le añadimos la excelencia para que la gloria sea para nuestro Señor. Esa es la idea. Tan sencillo. Entonces, cuando estaba estudiando el libro de Mateo, yo quedé maravillado de entender y saber que ese pasaje, esa parte de la Biblia estaba en tiempo pasivo. Y para entender que estaba en tiempo pasivo hay que hacerse la pregunta, ¿y qué fue lo que les impulsó a ir, a caminar? Porque si estaba en tiempo pasivo, el hecho de que esté en tiempo pasivo, tú tienes que preguntarte y decir, ¿qué fue lo que les activó para poder entender la palabra? ¿Se dan cuenta? Esa es la parte bonita de poder estudiar la palabra con comprensión. Entonces, tú te preguntas, bueno, ¿qué fue lo que les activó? ¿Qué fue lo que hizo que ellos fueran a hacer lo que hicieron? No fue algo de su voluntad, fue algo que les impulsó a hacer lo que fueron a hacer. Y cuando tú lees con atención, te das cuenta que fue la orden que Jesús les dio. Y para mí, desde mi perspectiva, ese es el resumen de la vida cristiana.
Yo tengo que estar en un modo pasivo, expectante, a ver qué es lo que Dios quiere. Y apenas Él me da la orden, yo tengo que ponerme en pie y obedecer. Sin chistar. Sin chistar. Sencillamente debiéramos obedecer con sencillez de corazón, pero con alegría, no como el de la izquierda, ¿sí? Sino con alegría de corazón. Con disposición del corazón, con diligencia, con expectativas, con fe, con confianza, con disposición, con un corazón sencillo, con un corazón humilde y con un corazón dispuesto a obedecer. No importa lo que Dios te esté pidiendo, obedecer. Esa es la idea. Entonces, ya el tiempo se nos está terminando. Voy a leer Segunda de Pedro para que nos demos cuenta de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice que hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Esa es la vida cristiana, hermanos. Él es el que manda y yo soy el que obedece. La vida cristiana no se trata de ti, se trata de Jesús. Dios bendiga tu vida. Muchas gracias por permitirme dejar entrar a tu hogar, a tu casa, a tu familia. Y que Dios bendiga tu vida, tu familia. Dios bendiga esta nación. Y Dios nos libre en el nombre de Jesús del socialismo. Un gran abrazo. Que Dios nos bendiga.